Como sabéis, estamos celebrando en la sección de Historia del Ateneo el 400 aniversario de la publicación de la segunda parte del Quijote. Es una conmemoración que se está haciendo en el conjunto del país y nosotros desde el Ateneo no queríamos quedarnos atrás y por lo tanto, después de una magnífica introducción de Gloria Martín, donde nos habló de la segunda parte en sí del Quijote, vamos a ir abordando en distintas fases aspectos relacionados con la magistral obra cervantina. La música en el Quijote, las mujeres en el Quijote, las modas y vestidos en el Quijote, el contexto histórico enmarcado, por ejemplo, en la Plaza de Madrid, que dará Marcelino, y hoy nos tocaba además un tema que además está enmarcado y también tiene esa importancia dentro de las celebraciones que se está haciendo este año de Cáceres como capital de la gastronomía durante el año 2015. Por lo tanto, vamos a abordar con la inestimable y maravillosa compañía de Valentín Domínguez pues dos temas esenciales y fundamentales que van a hacer una simbiosis: la obra cervantina, el Quijote, y la mesa, es decir, la comida y la gastronomía tanto de su época como la que va a aparecer en la propia obra cervantina. De tal forma que desde el Ateneo se vienen organizando distintas actividades relacionadas con la capitalidad gastronómica de Cáceres y en este caso pues vamos a conseguir aunar tres aspectos esenciales: la gastronomía y el placer de la buena comida, la literatura con todo lo que conlleva esta obra magistral de Cervantes y al mismo tiempo la historia, el contexto histórico, en este caso de la mesa cervantina. Para ello vamos a contar con la conferencia de Valentín Domínguez, compañero... Llámalo charla. Conferencia de Valentín Domínguez, que aparte de ser nuestro compañero de la sección de historia, es el responsable de gastronomía del Ateneo y por lo tanto una de las personas que mejor nos puede hablar sobre la cocina y la gastronomía en el Quijote. Sin nada más, le paso la palabra para que él pueda introducirnos a este magnífico tema. Como siempre, al finalizar abriremos un pequeño debate entre los asistentes. Bueno, para empezar, disculpadme porque esta mañana me he levantado con la garganta hecha polvo, pero vamos, me voy a hacer oír, vamos, no os preocupéis por eso. Esta conferencia, esta charla, me la encargó Gloria allá por los meses de mayo, junio del año pasado, y ya llevaba yo tiempo preparándola, basándose en una preguntita que le había hecho y que al final se va a quedar sin contestación. Así que te lo tengo que agradecer a ti porque he aprendido mucho con esto. Seguramente Cervantes se conocía perfectamente lo que era el territorio nacional, todo lo que era la España, sobre todo de su tierra, y la describe muy bien. Me habéis oído decir más veces que la gastronomía tiene tres procedencias: el palacio, el convento y el chozo. Cervantes se olvida del convento apenas, no habla nada de lo que es la comida de curas, frailes y monjas, sí de palacio, la comida en la casa de los duques, pero sobre todo la comida pastoril, la comida en el campo y la comida en las casas. Nos va a relatar qué es lo que se come en el menú de Sancho en la ínsula Barataria, en las bodas de Camacho del rico agricultor, lo que se come en su casa, lo que comen los pastores, lo que comen los caminantes que hay por los caminos. Todo eso nos lo va describiendo poco a poco. Y ya sabéis, empezamos por algo que sabe todo el mundo, ¿verdad? Es de qué se alimentaba un hidalgo en aquellos tiempos. Dice Cervantes que las 3/4 partes de su hacienda las gastaba en una olla algo más vaca que carnero. ¿Por qué dice una olla algo más vaca que carnero? Porque curiosamente en aquella época el carnero, la oveja, estaba muy apreciada y la carne de vaca menos, exactamente al contrario de lo que pasa ahora. Pero lo que hay es una olla.
La olla es el símbolo de la comida de España durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. ¿Os acordáis de la canción popular que está en la zarzuela? Mucho vestido blanco, mucha parola y el puchero en la lumbre con agua sola. O sea que todavía era más pobre que lo tenía que el Quijote, que tenía para echar algo más vaca que carnero. El plato principal de toda España, donde quiera que vayáis, es la olla podrida, que no quiere decir que esté pocha, sino que está podrida, que está llena de sustancia. Esas sustancias que tienen es lo que se llamaban principios. También Quevedo habla que comieron una comida eterna sin principio ni fin, porque no tenía la carne esa. Dice Publio Hurtado que la comida de los cacereños del siglo XIX era la olla podrida, todos los días la olla podrida, salvo excepciones, entre ellas la del buche, por San Antón, por San Blas, por La Paz y por las carnestolendas, y el resto de los días era la olla podrida, de la cual lo que se sacaba era el agua, el caldo que había, y se solía tomar con legumbres, principalmente con garbanzos, aunque también los viernes se le iban a poner lentejas, ¿verdad? Dice también, esto lo tengo por aquí apuntado, esto de Publio Hurtado, es que tengo tomada la nota a mano. No se opinaba bien de la familia que a diario se regalase con tal extraordinario, se refiere a los principios. Se la tildaba de despilfarradora y se le presagiaba la inminente ruina. Eso es lo que dice Publio Hurtado acerca de esto. Así que es la olla lo que está. Y de ahí vamos a ir sacando todas las cosas que se van a comer. Una olla algo más vacas que carnero, salpicón las más noches. El salpicón era la carne de la vaca que estaba allí, después de muchas horas de cocción, estaba muy blandita, se la picaba menuda y se comía con cebolla y se aliñaba con aceite vinagre. Y eso era el salpicón. Hoy día ya entendemos por salpicón cosas más ricas, ¿verdad? Se le agregan otras historias. Duelos y quebrantos los sábados. ¿Qué son los duelos y quebrantos? Vamos a ponerle en todos los sitios donde he leído, cada autor tiene una opinión diferente de qué son los duelos y quebrantos. Desde que se trataba de un simple caldo hasta que podían ser huevos fritos con torréganos. Si vais ahora por la zona de la Mancha, sobre todo por la zona de Ciudad Real, en todos los sitios os van a ofrecer duelos y quebrantos, que son los tocinos picados muy finos y en un revuelto con huevo, nada más. O sea, es una variante de los huevos fritos con torrezno. Pero también dicen que se llamaban así porque los judíos se quejaban de que les obligaban a comer carne de cerdo para demostrar la veracidad de su abrazar a la fe, de su cambio de fe, porque comían esas cosas. Fijaos que las matanzas en Extremadura todavía siguen siendo públicas. Al cerdo se le mata en la calle y en algunas zonas como la Vera incluso se llama al tío de la flauta y el tamboril para que lo oiga todo el mundo y sepa que aunque fuesen judíos, que son conversos y que nadie va a deshacerse de toda su ración de proteínas por las buenas cuando salen tan caras y que además es la comida de todo el año. Otros dicen que los duelos y quebrantos son... bueno, porque los judíos lloraban por tener que comer aquello, ¿no? Se lamentaban de tener que comer aquello. Y otros dicen que se trataba de esos animales que habían muerto durante la semana en el campo y que los pastores traían los cadáveres para la alimentación de la gente, y que el haber perdido un animal pues suponía duelo y quebranto. Todas estas cosas se dicen acerca de ellas. En realidad tampoco se sabe, porque no habla Cervantes no da recetas, simplemente describe los alimentos. Lentejas los viernes.
En aquella época también lo vamos a ver en la primera salida de Don Quijote, en la venta de Corneque, que la abstinencia de comer carne era para todos los viernes del año. Bueno, y sigue siendo en realidad. Era para todos los viernes del año, y lo normal era que para no comer carne comían eran las lentejas. Y luego, por último, lo que era realmente su signo de hidalguía, que era que todos aquellos hidalgos tenían en su casa un palomar, y que cogían de vez en cuando, los domingos preferiblemente, un pichón o palomino, y era lo que comían. Decía que la primera salida, como era viernes, dice, le dan para comer un producto que llaman, a ver, ¿dónde lo tengo? Que llaman, bueno, que llaman bacalao. Que en unos sitios la llaman truchuela, que en Castilla lo llaman bacalao, y que lo llaman también abadejo. Le da una serie de nombres. ¿Y qué era lo que había? Un bacalao, por cierto, mal cocido y peor, mal remojado y peor cocido, y además acompañado de pan negro. Y en otra ocasión lo que comen son uñas o pezuñas, manitas de vaca, acompañadas de garbanzos, cebollas y tocino. Menú de Sancho es cabra, vaca, tocino, cecina, y luego lo de siempre, lo que había en todas las mesas de pobre: nabos, cebollas y pan muchas veces duro. En aquella época el pan se solía amasar solamente una vez por semana. Claro, no existía todavía el refinamiento de las harinas, y los panes duraban muchísimo tiempo. Y es más, se comía y se apreciaba mucho el pan cuando ya estaba asentado. Los pastores comen leche fresca, sabrosísimos quesos, varias y sazonadas frutas. Cuando habla de frutas sazonadas, muchos de los autores que he consultado dicen que se refieren a frutos secos, que habla de avellanas, almendras, nueces, etcétera. Comen bellotas avellanadas, eso sí que las describen, tasajos de cabra hervidos, como lo llama, como puños de... se los mete Sancho entero en la boca. Queso duro, pero tan duro capaz de romper los dientes, y por supuesto vino. Cuando se trata de una comida un poco más rica, pues ahí están las bodas de Camacho, que van por el campo y se encuentran con esto, con que están las bodas. Y esto sí que es tremendo, porque hay un novillo entero que se está asando en un espeto, espiedo es el nombre castellano, de olmo. Supongo que no se trata de olmo, que se está hablando de un álamo, porque es una pieza de madera más recta y más cilíndrica. Supongo que se refiere a eso, que es donde lo están atando, y que está relleno con 12 tiernos lechones. Es de lo que está lleno. Y se asombra de que haya un auténtico muro hecho con quesos. Y sobre todo se asombra... el novillo está debajo de una montaña de brasas, una auténtica montaña de brasas, y alrededor de esa montaña de brasas hay medias tinajas, como una docena también de medias tinajas, donde se están cociendo cabras, carnero, gallinas, patos, etcétera. Una de las cosas que hacen es esfumarle, si no recuerdo mal, 3 gallinas y 2 gansos, que los espuman, los sacan, utilizan la espumadera para sacarlo, para que escurran las liebres, gallinas, pájaros y zaza. Flores de sartén se refieren a todos los dulces fritos
que hay después. Esto es el origen árabe. En aquella época se guisa, se fríe sobre todo utilizando grasas animales, preferiblemente manteca de cerdo, aunque también se utiliza sebo de vaca y sebo de carnero, pero el olor que da no es demasiado agradable. El aceite se utiliza para los candiles, para el alumbrado de las casas y como lubrificante. Zaques de vino, un menú que define Cervantes como rústico pero abundante. En la comida de los caminantes, ya casi al final, ¿qué es lo que presentan? Un poco de queso duro, unos mendrugos de pan, algarrobas, avellanas y nueces, pan, sal, rajas de queso, huesos mondos de jamón, que dice que aunque no se los deje roer, sí por lo menos se van a dejar chupar. Caviar, presenta caviar, ¿verdad?, en ese mantel hecho, improvisado con la hierba del campo. Botas de vino, y además de varias clases de vino, y además aquí cada uno saca su bota, salen tantas botas como comensales hay. Y hay una cosa muy curiosa, que me llamó muchísimo la atención: aceitunas sin aliñar, aceitunas secas y sin aliñar. Aquí, para mí desde luego fue increíble, pero me puse a buscar, y quien me ha llevado a encontrarlas ha sido la pura casualidad. Visitando la Feria Internacional de la Alimentación en Don Benito, la FIAL, me acerqué a uno de los stands en los que exponían aceitunas. Lo que sí que ocurre es que son aliñadas, y las he preparado. Yo ya sé cuál es el secreto de esas aceitunas secas sin aliñar. Pues también ha sido una cadena de casualidades, que la cosecha de aceitunas ha sido muy mala y que se quedaron 2 arbolitos sin coger las aceitunas, que durante el otoño y principios del invierno no cayó ninguna helada, que estuvimos en Inglaterra un mes y las aceitunas se quedaron ahí, y cuando volvimos a mediados de enero vi que las aceitunas estaban secas y que habían perdido el alpechín, y las recogí, porque una de las cosas que tienen es que deben dejarse secar en el árbol. Desde entonces para acá se habrían arruinado por completo y no tuve más remedio que aliñarlas. Pero tengo un testigo, ¿verdad?, que las probó, las aceitunas, y saben como las pido las pasas, poco más o menos, y ya han perdido Luego las vas a probar, si las he traído para que las probéis, que cogí un puñado nada más, que han sido muy poquitas las que logré coger. Y luego, curiosamente, preparando la conferencia del próximo jueves sobre la comida de Cuaresma, he estado buscando en un libro que estuvo sobre todo a finales del XIX y principios del siglo XX, que es el libro de las familias, que era un regalo muy típico a la mujer que se casaba, donde había donde le daban recetas de cocina y de todo, y le decía que tenía que comprar. Bueno, pues ¿qué me encuentro cuando habla de las aceitunas? Que habla de las aceitunas secas, pero sí que las aliña, y estas las he aliñado, ya digo, con un poquito de pimentón, aceite, ajo y unas hierbas. Luego después, cuando nos vayamos, las probáis. Supongo que sí, que habrá una para cada uno, como poco. Así que lo de las aceitunas sin aliñar es cosa muy curiosa, pero que no están bien, no tienen ningún sabor al pechín, las trajes, ¿verdad? Sí, la gastronomía la he traído un viernes, sí. Luego, el menú en la casa del gobernador, ¿verdad?, donde aparece también el médico, el don Pedro Recio, desde afuera, donde cada cosa que le van presentando a Sancho le dice que la retiren y que no las puede comer, unas por una razón y otras por otra. Habla de frutas, perdices asadas, conejos guisados, ternera asada en adobo, olla podrida, canutillos de suplicaciones. Estos son barquillos, es como los llamaban entonces. Es simple barquillo hechos, todavía se siguen encontrando así. Tajadicas de carne de membrillo, salpicón de vaca con manos de ternera,
francolines de Milán. Los francolines son un ave africana muy parecida a la gallina de Guinea y que parece que estaba muy de moda también servirla en las buenas mesas. Faisanes de Roma que se guisaban sin piel, se les quitaba la piel. También es verdad que los faisanes son muy difíciles de pelar y que es muy fácil que la piel se rompa, así que lo más fácil para hacerlo es quitarles la piel y guisarlo sin ella. Ternera de Sorrento, que es un tipo de ternera que se asa normalmente a la parrilla y se asan con bulbos de hinojo. Los bulbos de hinojo es una cosa que desapareció en la cocina española, pero que sin embargo venía cultivándose. Los griegos cultivaban hinojo en sus huertos, ¿verdad? Perdón, era una de las cosas que había. Perdices de morón, estas estaban más cerquita, ¿verdad? Se las ponían bien, que se asan con manteca. Y luego los gansos de lavajos. Los lavajos es un territorio, son humedales típicos de la zona de la Maraña de Ávila. Todavía se le sigue. Moraña es la Moraña. Entonces, esto es mi caligrafía, está mal, me pasa como arrojado y que no me la entiendo yo. Son los humedales, se les sigue llamando los lavajos a los. Ah, se llama lavajos del pueblo. Sí, los humedales, sí, eso sí, que seguro que son los humedales. Se citan en el Quijote 88 alimentos, que bueno, que sería entre las carnes, cabrito, carnero, conejo. El conejo, una de las cosas que hay es la empanada de conejo albar, que en su encuentro con el caballero, exacto, come una empanada de carnero. En aquella época las empanadas estaban muy de moda, tanto es así que los restaurantes de la calle se les llamaban pastelerías, porque lo que se solía preparar en ellos son las empanadas. Curiosamente, las empanadas también han desaparecido prácticamente de la gastronomía española y solamente se siguen habiendo empanadas en Galicia. Los hornazos de Salamanca, que además son típicos de esta época, y los bollos preñados que siguen existiendo por ahí en algunos sitios. Me parece que son las tres únicos representantes que quedan de esto. Sin embargo, la cocina inglesa, por ejemplo, pues están a la orden del día. En algunos, pues eso, el famoso de zorro con arándanos. Uno de los. Así que hablo del conejo albar, gallinas, el gallipavo. Lo del gallipavo es una cosa que dice Sancho. Bueno, pues cuando tienes que buscar las cosas resulta que vas y no vas. Bueno, que habla de que las comidas que le dan, que no quieren melindres ni cosas de esas, y que prefiere una comida sencilla a aquellas mesas en las que hay gallipavos. Yo creo que gallipavo no se refiere a ningún animal. Hay quien dice que se refería a ese pavo que se asaba y se le volvían a colocar las plumas y que incluso se llegaba a decorar incluso con panes de oro, pero yo creo que se refiere más bien al animal mítico que no mitológico, mítico. Es como si dijésemos ahora que esas mesas en las que hay puturru de pan. Creo que cuando habla del gallipavo se está refiriendo a eso. Gansos, bullerías, lechones, jamón, liebre, novillo, palominos, perdices, pichones, pollo, ternera, tocinos, torreznos, asados y vaca. Entre los vegetales, las aceitunas, que la cita varias veces, ajos, cebollas, hierbas, nabos, tagarninas y zanahorias. Entre las legumbres están las algarrobas, que por cierto no debía ser la semilla lo que se cogiese, sino la vaina de las algarrobas, que debía ser una cosa bastante barata y además que estaba dulce. No. ¿Perdón? Sí, ya no. Sí, yo cuando era pequeño también, sí. No.
Se va, sí. Se va a dar garbanzos, lentejas y trigo. Frutas como avellanas, bellotas, granadas, nísperos, nueces, pasas, piruétano, que no he conseguido averiguar de qué se trata, y uvas. Quesos, manchego, de tronchón, rajas de queso, requesón y leche. Vinos, el añejo, el generoso, el de lo caro, la que han sacado. Los vinos se merecen, vamos, una conferencia, una charla aparte, porque habría que hablar de ellos, porque había muchas clases de vino, ¿no? Desde un vino de lo caro, bueno, muy selecto, para las buenas mesas, hasta el vino de los pobres, que estaba agrio y era de baja graduación, además, el vino era mal, pero bueno, algo había que tomar. Condimentos como la sal y pimienta, ajos y aceite. Una de las cosas que hablaba antes, lo decía, era el caviar en la comida que se comen en el campo, porque despertaba la colambre. Bien, no, porque lo he buscado y lo he encontrado, creo que fue en el No. En el diccionario de autoridades. Dice, de cuero, que viene de cuero. Se ha tomado el continente por el contenido. Los cueros o pellejos de animales curtidos o sin curtir, y con particularidad los de toro, vaca o buey o macho cabrío, dízose así la voz cuero del diccionario de autoridades, colán. Es trago de vino y colambre, compuesto de hambre más colana, y se dijo también al trago de vino. Además, existe colar, colañas, cólera, etcétera, que está hablando. Así que la colambre es la necesidad de beber vino, que lo saben muy bien los eso. No es la sed, sino la necesidad de eso. Es un alimento sagrado, ¿no? La necesidad de tomar un trago de vino después de eso, ¿no? Bueno, y ya, por último, supongo que con esto se puede hablar más, pero casi prefiero que vayamos y que hagamos preguntas. Una cosa curiosa que he encontrado, que es la composición dietética de los platos de lo que comían. ¿Qué era lo que comían? Bueno, pues lo que comían supone hidratos de carbono. Se refiere nada más que a la comida de Don Quijote, un 15%, proteínas 17%, lípidos totales 68%, de los cuales saturados son un 27%, y monoinsaturados un 30% y poliinsaturados un 5%. O sea que fijaos que un 68% de lo que era su comida eran grasas, de la comida que había entonces. Sí, yo creo que lo más importante puede salir ahora, ¿no? Que para eso está bien. ¿Os parece? Me hacéis preguntas, si no podemos seguir con... Vale. Carmen, ¿qué hacen? Yo soy del bar. El bar conmigo los más. Sí. El bar conmigo la mayoría. Entonces allí se observan todavía costumbres judías, ¿sabes? Como que los niños cristianos que jugaban con los judíos, como es lógico, en la calle circundantes a la parte judía y a la parte cristiana, que es un gueto, ¿verdad? Pues los niños, los cristianos comían un bocadillo de pan abierto a la larga, con chorizo o con morcilla patatera. Y entonces los niños judíos, para que vieran que ellos no comían, que ellos comían eso y que vieran que era el converso, lo untaban de aceite de oliva y lo rociaban con pimentón. Esto se está comiendo hasta cuando yo era pequeña. Y otra comida que además es para ti, se come en muchísimos sitios, no solo en el bar, son los nuegados. Sí. Es una oblea sobre la que se ponen nueces enteras, en trozos, pero sin picar.
nueces y miel. Se cubre con otra brea y es exquisito. Hace poco una persona del bar me ha ido a la casa de y me ha llevado duela. Han abierto un restaurante jardín. Ya está cerrado. Sabores lejanos. Han dejado la dulcería. Han dejado la dulcería, sí. Abigail es la chica que la lleva, sí. Y allí se haciendo el orégano y otros dulces. Sí, pero... Y otra cosa que quería decir, de verdad, sí, los hornazos. Los hornazos de Salamanca no se parecen ninguno de los demás. Los de Salamanca son palmas acotadas, y al comerlos son pastosos, los demás son con aldeados. Y son así de grandes, como un bollo grande. Y es el bollo. El bollo. Y cuando llega la fiesta de San Antón, hacen una romería y la gente se va a comer el bollo. Y tiene canciones que carezcan de doble sentido de ir a comer el bollo. Y el bollo también se come en casar de aquí, en la zona, no. En el pueblo de Sacá se come el bollo. Y yo no sé si será el mismo, ¿verdad? Y ahí dicen, la madre del bollo, una reclamación de ellos como muy curiosa, pero no lo sé. Sí. Tú eres gastrónomo, averigua. Que una de las cosas que se me ha olvidado comentar cuando hablaba de los alimentos, no cita ni uno solo de los alimentos que vienen del Nuevo Mundo. Ninguno. Que no cita ninguno de los alimentos que vienen del Nuevo Mundo. Y sin embargo sí hay constancia de que las patatas se usaban como pienso para los animales, y que también por su bajo precio se utilizaba en los establecimientos de beneficencia y en los manicomios. Se les daba de comer a la gente que había allí, se les daban de comer patatas. Pero no está el tomate ni el pimiento, ni siquiera el pimentón, que es de los primeros que... El tomate no entra hasta el siglo XIX y entre otras cosas porque la Inquisición estaba detrás de ellos. Hay una de las cosas que cogí por ahí, bueno, hablando de otra cosa, es que en Madrid a alguien lo había procesado la Inquisición por tener matas de tomate puestas en las ventanas al paso de la procesión del Corpus. El tomate en la época era una planta ornamental, decorativa. Sí. No sé cómo. Marcelino. Bueno, que como te has referido fundamentalmente a la gastronomía en la España cervantina, en la época del Quijote. Sí, bueno, podríamos haber hablado más, Marcelino, perdona, pero me he querido centrar en lo que hay en el Quijote. Ni siquiera he hablado de otras cosas que nombra, como es, por ejemplo, en Rinconete y Cortadillo hay muchas cosas que hablan de eso, o de otros autores de la época. Me he querido ceñir a lo que es el Quijote. Es muy interesante en cuanto que también para hablar exactamente para hablar de las tradiciones.